la hernia, ¿no? La hernia vendría a ser el desplazamiento de algunas estructuras a través de un agujero, de un hueco que no se llegó a cerrar. Existen varios tipos de hernia, ¿no? Una hernia discal, una hernia umbilical, discal, femoral, perianal y demás. Una consecuencia realmente de una hernia es que ingresen o se pasen a través de ese río, puede sufrir una isquemia, una disminución en el aporte de sangre, y eso puede llevar a un infarto. Y el infarto es el problema. Entonces vamos a hablar básicamente de dos hernias, de la hernia inguinal y de la hernia pérea. Por ejemplo, la hernia inguinal. Una hernia inguinal es el resultado de un defecto en el anillo inguinal a través del cual puede llegar a pasar el contenido abdominal. Las hernias pueden ser congénitas y no se puede descartar que sea un componente hereditario, pero sin lugar a dudas la mayoría de ellos son adquiridas. Y este último caso puede estar relacionado con un esfuerzo importante que genere una presión en el anillo inguinal inicial de TD. Ahora bien, ¿qué órganos pueden atravesar o pasar ese anillo inguinal? Lo más común sería el mesenterio, junto con los intestinos. Pero hay casos en los cuales nosotros podemos encontrar también útero, ¿correcto? Cuernos uterinos, a través del anillo inguinal. Por este trayecto inguinal transcurre el proceso vaginal que contiene el cordón espermático en el macho y el ligamento redondo en la hembra. Por ejemplo, acá tenemos un caso que a todas luces, correcto, aparenta y goza ser. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué tipo de caso puede ser? ¿Qué miran ustedes? ¿Qué sospecharían? Solamente mirando la foto. ¿Qué es lo más común? Pati, ¿tú qué pensarías? Lo más común, ¿ah? Mirando la foto. Claro. ¿Cuántos de acá ven eso y pensarían en un tumor ovario? Creo que la mayoría pensaría que es un tumor ovario. Justo está localizado. Mira, ahí están los pezones, ¿correcto? Ahí están los pezones. Ven aquí pezón 1, pezón 2, miren acá. Y acá tremenda tumoración, ¿correcto? Tremenda tumoración. Entonces, pero se le prepara para operar y en realidad no era un tumor ovario, era eso. ¿Y eso qué cosa es? Un cuerno uterino. Y ahí está. Un cuerno uterino. Y a todas luces, macroscópicamente, ¿qué parecía? Un tumor ovario. ¿Correcto? Y sí, nosotros nos podemos encontrar entonces algunas veces este tipo de patología. ¿Correcto? ¿Qué tan frecuente puede ser, profesor, encontrar quizás de repente estos anillos inguinales? ¿Correcto? Estas hernias inguinales, bueno, sí tienen frecuencia, sí se puede encontrar dentro de la clínica animal nueva. Tal vez en alguna oportunidad yo he cruzado con dos de estos acá, ¿correcto? Que los habían preparado para hacer una cirugía cuando en realidad se trataba de una hernia. Entonces yo les hago una pregunta, jóvenes. ¿Cómo creen ustedes que sería la manera correcta de diagnosticar esto antes de operar, no? ¿Cómo palpar? Muy bien, cuando son casos agudos, cuando son agudos, nosotros palpamos y podemos llegar a introducir las vísceras, ¿correcto? Podemos palpar. Pero en este caso de acá es un poco complicado, porque como ustedes ven, este es un útero con qué. Mírenlo bien, un útero dilatado, aumentado en volumen. ¿Eso les recuerda a qué cosa? A una biometría. Era un útero con biometría. Entonces, en este caso acá, palpándolo, quizás no llegáramos a meterlo dentro, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo más podrían diagnosticarlo? Si no es por palpación. ¿Qué más? Una ecografía, correcto. Una ecografía. Una ecografía sería una buena manera de poder diagnosticar eso. Sería una manera bastante rápida, ¿correcto? Bastante efectiva, pero quizás un poco costosa. ¿Correcto? Quizás un poco costosa. Otra manera de poderlo diagnosticar, ¿cuál es? Una punción. Una punción sería la manera, digamos, más rápida y sobre todo económica de poderlo diagnosticar. En la capacidad de poder discernir si estamos presentes ante lo que puede ser una neoplasia o no una neoplasia. Al punzar eso de ahí nosotros miramos la muestra
y encontraríamos pues gran cantidad de polimorfos nucleares, gran cantidad de neutrófilos, ¿correcto? Gran cantidad de neutrófilos. Entonces, esos neutrófilos provienen de acá, pues, ¿no? De la biometra. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferenciar entonces de que esto se trate de una biometra y no se trate de un absceso? ¿Me dejan entender? Ustedes pulsan esto de acá y al pulsarlo van a aspirar el contenido del útero, que es pus. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿cómo diferenciar en una función que eso se trata de un absceso o de una biometra? ¿Correcto? He ahí el detalle. He ahí el detalle. Entonces, ahí está la limitante. Ahí está la limitante. Ahí está la limitante. Pero por lo menos te permite descartar que no se trate de una neurona, con sus limitaciones. ¿Miren ustedes? Y ahí está. Ahí hemos sacado. ¿Correcto, muchachos? ¿Vale, jóvenes? Muy bien. Entonces, ¿la citología ayuda? Por supuesto que sí, pero tiene sus limitaciones. Entonces, profesor, ¿usted qué recomendaría acá? Una ecografía sería bastante importante. Entonces, seguimos avanzando. Ahora tenemos, jóvenes, la hernia perianal o perineal. La hernia perineal se origina con más frecuencia entre el esfínter externo del ano y el músculo elevador del mismo. La hernia perineal resulta entonces de la incapacidad del músculo del diafragma pélvico de soportar la pared rectal. Entonces nos encontramos con este caso de acá. Este caso de acá, jóvenes, también puede ser de cosa. Puede ser como una neoplasia. ¿Correcto? Entonces quizás nosotros como dijeron podríamos palparlo y al momento de palparlo podríamos quizás introducir el contenido acá a través de ese anillo, ¿correcto? Pero eso pasaría en los casos agudos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto es un caso crónico? Cuando es un caso crónico esto no se podría sacar. Más o menos estaríamos en una figura como esta, ¿correcto? En el que están saliendo, produciendo las vísceras, ¿correcto? Como ven ustedes, macroscópicamente entonces se puede confundir con una neoplasia. Entonces hablemos de otra patología que es también bastante frecuente, jóvenes. La intususcepción. Cuando yo les pregunto a ustedes la intususcepción, todos acá estoy seguro que saben, que es cuando se produce cuando se imagina un segmento del intestino dentro del otro, ¿correcto? Creo que todos esos ya saben que es una intususcepción. Quizás lo único raro acá es ese nombre, pero es una patología bastante común. Entonces, jóvenes, acá la intususcepción puede ser de dos tipos. Puede ser una intususcepción antemorte y postmorte. Antemorte y postmorte. Entonces, lo importante acá es reconocer la intususcepción que se da antemorte, antes de la muerte. Entonces, se presenta con unas características muy importantes. ¿Correcto? Miren, acá tenemos una imagen de cómo un segmento intestinal se ha metido dentro del otro. ¿Correcto? Se puede ver acá, miren ustedes. Muy bien. Este segmento intestinal que se ha introducido dentro, jóvenes, va a ser intensamente congestionado, de un color bastante rojo. ¿Correcto? ¿Producto de qué? Del éxtasis de la congestión vascular. Y el segmento que lo rodea, el segmento que está en la parte, vamos a decirlo, externo, también presenta las mismas características. Esas características de intenso cuadro congestivo. ¿Correcto? Entonces, esa característica, jóvenes, de congestión es lo que nosotros nos va a permitir diferenciarlo de una intususcepción postmortem. Una intususcepción antemortem entonces se caracteriza por ser un segmento localizado, focalizado, intensamente congestionado. Eso cuando estamos hablando de un caso agudo. Cuando esto acá se torna un poco más crónico, ese segmento congestionado, con el paso del tiempo debido al éxtasis vascular, se va a convertir en una zona isquémica. Quizá producir una necrosis. Obviamente ya lo vamos a ver de un color rojo oscuro, quizás hasta negro. Y en esta zona de necrosis isquémica, luego se puede llegar a convertir en una necrosis gangrenosa de tipo húmeda, ¿correcto? Y esta necrosis gangrenosa de tipo húmeda puede desencadenar en una septicemia, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia más importante de una intususcepción? Obviamente, aparte de la obstrucción intestinal, ¿cuál sería, jóvenes? La septicemia.
la septicemia. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las causas de ictus-suscepción? Las causas de ictus-suscepción, jóvenes, son agentes parasitarios, en su mayoría de casos, farmacológicos, en otros casos, que incrementan en los movimientos peristálticos. En el caso de ictus-suscepción, jóvenes, el peristaltismo, o mejor dicho, la ictus-suscepción, es bastante interesante. ¿Cómo ingresa? ¿Cómo sucede? Generalmente se produce una pequeña imaginación, pero como los movimientos peristálticos siguen, ¿correcto? Son continuos y son constantes, a través de esta pequeña imaginación, el intestino comienza a ingresar. Entonces podemos encontrarnos ictus-suscepciones de 1 centímetro como ictus-suscepciones de 10, de 15 centímetros. Entonces, ¿de qué depende, profesor? De que la ictus-suscepción pueda llegar a ser bastante larga, va a depender también mucho del tiempo, porque vuelvo a repetir, este segmento sigue con movimientos peristálticos, y mientras más movimientos peristálticos tenga, esto se va a seguir introduciendo cada vez más un segmento del otro. Y cada vez la sintomatología clínica se va a ver cada vez mucho más evidente a través de vómitos o constipaciones. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, jóvenes, hemos visto acerca de la ictus-suscepción. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las enteritis o de los procesos inflamatorios del intestino. Las enteritis son diversas, jóvenes. Podemos hablar así. Y más que todo, la clasificación de las enteritis uno lo da de acuerdo al tipo de lesión macroscópica que podemos ver. ¿Correcto? Puede ser una enteritis tipo catarral o mucosa, puede ser una enteritis hemorrágica, fibrinosa, ulcerativa, proliferativa o granulomatosa. ¿Correcto? Podemos encontrarnos también, jóvenes, combinaciones de las mismas. Podemos encontrarnos enteritis fibrinosa hemorrágica. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos, jóvenes, algunas características, mejor dicho, algunos agentes que pueden estar involucrados con estas lesiones macroscópicas. Entonces, para no extendernos mucho, la principal causa de enteritis catarral o mucosa son las enteritis parasitarias, los parásitos que son habitantes de la luz intestinal, que compiten por los nutrientes, ¿correcto? ¿Qué es lo que producen los parásitos? ¿Cómo así vienen a producir la diarrea? La diarrea, los jóvenes lo producen por un mecanismo llamado mala absorción, ¿correcto? En este caso, jóvenes, las enteritis parasitarias causan diarrea debido a un mecanismo por mala absorción, ¿correcto? Entonces, jóvenes, podemos citar un sinfín de parásitos: Ascarisur, Toxocaracali, Dipiridium canino, Paracaliniforme, y la lista continúa. Ahora bien, podemos encontrarnos también con algunos parásitos que tienen algunas particularidades muy importantes, que aparte de parasitar la luz del intestino, estos también son hematófagos, ¿correcto? Quiere decir que penetran a través de la mucosa. Entonces, jóvenes, aparte de causar una diarrea por mala absorción, también desarrollan una diarrea por incremento de la permeabilidad, o también conocida como diarrea inflamatoria. ¿Cuáles son esos parásitos hematófagos? Podemos citar el Aemochus contortus, el Ancylostoma canino, el Strongylops vulgaris, el Trichostrongylops accepta, ¿correcto? Y la lista también continúa. Entonces, jóvenes, acá tenemos algunos ejemplos de algunos parásitos que también siguen provocando daño en la mucosa. El Cryptosporidium parvum es conocido que causa atrofia de las vellosidades, causa una diarrea por mala absorción. En el caso de las leimerias o de las coccidias en general, causa una atrofia correcta de las vellosidades y también una destrucción de la misma. Ya sea el Rizóspora también causa atrofia de las vellosidades, pero también el Rizóspora se caracteriza por penetrar dentro de la lámina propia, entonces también produce una diarrea por incremento de la permeabilidad debido al proceso inflamatorio. Luego tenemos el Strongylops vulgaris. El Strongylops vulgaris, aparte de parasitar la luz del intestino, también se caracteriza por ser hematófago. El Oesophagostomum, que es uno de los parásitos más comunes en los ovinos, se caracteriza por localizarse solamente en la luz del intestino. Algunos ejemplos. Entonces, acá, jóvenes, tenemos un ejemplo bien interesante de lo que nosotros vimos acerca de la mosca.
¿correcto? De la mosca, ¿correcto? ¿Se acuerdan de esta mosca de acá? El Gasterophilus intestinalis, Gasterophilus nasalis, que se encontraba en el estómago, ¿correcto? Y que luego iban a ser eliminados y iban a formar la mosca. Bueno, así como están en el estómago, jóvenes, estos de acá también comienzan a aparecer también en el intestino, principalmente en la zona del duodeno. Miren ustedes acá, aquella acumulación. Acá tenemos un ejemplo de una enteritis parasitaria en general, donde vemos acá la presencia de numerosos parásitos en la luz del intestino. Miren ustedes la intensa enteritis catarral que está produciendo. Acá tenemos otro ejemplo mucho más común, el caso de un Dipilidium canino, ¿correcto? Miren ustedes la luz del intestino, gran cantidad de parásitos, y miren la enteritis catarral o mucosa que están produciendo. Acá tenemos otro ejemplo acá. Muy bien, de otra enteritis de tipo parasitario. Entonces, acá, jóvenes, tenemos dos ejemplos de enteritis hemorrágica. ¿Correcto? Ambas son enteritis hemorrágicas con algunas particularidades muy importantes. Vamos a hablar primero de este caso acá. Esta enteritis hemorrágica, jóvenes, como ustedes lo están viendo acá, no es una hemorragia que es focalizada, ¿correcto? Es una hemorragia que es difusa. Miren ustedes acá, abarca toda la mucosa intestinal, ¿correcto? Miren ustedes acá los otros segmentos intestinales, ¿cómo están? Están de un color intensamente rojo, ¿correcto? Entonces, macroscópicamente nos llama la atención una enteritis hemorrágica. Esta enteritis hemorrágica, jóvenes, puede volverse negra y convertirse en una enteritis necrótica. Para este caso tan particular, jóvenes, estamos hablando de un lechón. Y el agente causal de esta lesión tan severa es el Clostridium perfringens tipo C. El Clostridium perfringens tipo C es una de las principales causas de enteritis en los lechones durante los primeros días de vida, ¿correcto? Nosotros tenemos un lechoncito de 2, 3 días de nacido que presenta cuadros de diarrea. Diarrea simple, ¿eh? Diarrea simple. Una diarrea simple. Uno de los principales agentes involucrados es el Clostridium perfringens. Con el paso de los días, esa diarrea acuosa se va a convertir en una diarrea marrón, una diarrea tipo chocolate. ¿Como consecuencia de qué? De la hemorragia intestinal. ¿Correcto? Como consecuencia de la hemorragia intestinal. Y vuelvo a repetir, una de las principales causas de diarrea en los lechones durante los primeros días de vida. La lesión macroscópica característica, extensas zonas de hemorragia difusa a lo largo de todo el segmento intestinal. Ahora que tenemos esta característica y en nuestra mente, vamos a ver otro tipo de lesión también hemorragia, pero de un patrón un poco diferente. ¿Correcto? Miren ustedes, este también es una hemorragia. Pero esta es una hemorragia, vamos a decirlo, por focos. Entonces ya no hablaremos de una enteritis hemorrágica difusa, sino de una enteritis hemorrágica multifocal. Obviamente entonces el agente no sería una bacteria. Lo más común cuando encontramos enteritis hemorrágicas multifocales es pensar en una presencia de parásitos. De repente no los parásitos que estás pensando ver así, como lo que hemos estado viendo así, que pueden ver macroscópicamente, sino ya de parásitos a nivel microscópico. ¿De qué parásitos estamos sospechando? De las eimerias, ¿correcto? De las eimerias. Donde cada foco hemorrágico, jóvenes, que ustedes están viendo aquí en el segmento intestinal, representa ¿qué cosa? Representa la replicación, o nidos de replicación de las toxinas, ¿correcto? Ahora bien, cuando comparen estas dos fotos, esta de acá con esta de acá, ¿correcto? Aparte de la hemorragia difusa, aparte de la hemorragia multifocal, ¿qué otra característica nos llama la atención? Acá y acá, que también es bastante notorio. ¿No nos llama la atención el grosor de la mucosa? Sí. Claro que sí. El exudado también, muy bien, el exudado y el grosor de la mucosa. Aquí está el exudado también, un poco parecido. Pero el grosor de la mucosa nos llama bastante la atención. Acá la mucosa, ¿cómo la ven? Delgada. Pero acá, ¿cómo está? Entonces mi pregunta de acá, ¿cuál de estas dos enteritis hemorrágicas creen ustedes que es crónica? ¿La primera o la segunda? Esta acá es una enteritis. Entonces, por lo general, las enteritis hemorrágicas asociadas a parásitos son de naturaleza crónica, ¿correcto?
asociadas con una hiperplasia de la mucosa intestinal. Mientras que las enteritis hemorrágicas agudas asociadas a bacterias, son agudas, ¿correcto? Son bastante agudas. Seguimos avanzando. ¿Qué también podemos encontrar en los jóvenes? Podemos encontrarnos lesiones ulcerativas, principalmente en el colon, ¿correcto? Como estamos viendo acá. Las lesiones ulcerativas que nosotros nos encontramos en el intestino grueso y a veces en el intestino delgado, ¿correcto? Principalmente están asociadas a enfermedades virales y enfermedades bacterianas, pero con enfermedades virales y bacterianas que tienen ciertas características, como por ejemplo, el ejemplo más común de una bacteria que causa lesiones ulcerosas en el intestino es la salmonela. La salmonela produce lesiones en el colon, en el ciego de los cerdos, ¿correcto? Formando lo que se conoce en el campo como las úlceras en botón. Úlceras en botón. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros vemos, como en la imagen que vemos acá, el intestino con numerosas lesiones ulcerosas. Úlceras en botón. Ese es un ejemplo de la salmonela. Pero jóvenes, el diagnóstico diferencial, aparte de la salmonela que produce lesiones ulcerosas, es por ejemplo, en la misma especie, en el cerdo, el cólera porcino. El cólera porcino también produce lesiones ulcerosas en el intestino grueso, muy parecidas a la salmonela, ¿correcto? Entonces tenemos una misma lesión, ¿correcto? Ocasionado por un virus, ocasionado por una bacteria, en una misma especie animal, ¿correcto? Muy bien. Ahora bien, las patogenias en ambos casos son un poco diferentes, ¿correcto? Son un poco diferentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los virus? Los virus van a ingresar, jóvenes, al intestino a replicarse a través de ¿qué? De unas células, llamadas células M, ¿correcto? Las células M captan a los virus e ingresan a lo que vendría a ser la lámina propia. En la lámina propia los virus se van a tender a replicarse a nivel de las placas de Peyer's. Entonces, estas úlceras que nosotros vemos, si estuvieran asociadas a virus, no es otra cosa más que la replicación del virus dentro de las placas de Peyer's. El virus se replica en las placas de Peyer's y mata, si lo quieren ver de una manera sencilla, mata o necrosa las placas de Peyer's, ocasionando las úlceras. Entonces, pues si nosotros hacemos un corte histológico de este de acá, si sospechamos de una enfermedad viral, ¿qué es lo que vamos a ver? Hacemos el corte histológico y miramos que en la lámina propia, en la zona donde se produce la úlcera, vamos a ver escasos linfocitos. Porque ¿qué pasó con la mayoría de linfocitos? El virus se replicó dentro de los linfocitos y los terminó matando. Esa es una partícula muy interesante. Miren acá. Acá tenemos otro tipo de lesión ulcerativa, que ya en otra especie, ¿correcto? En el ganado bovino. ¿Asociado con qué? Con una diarrea viral bovina, con el BVD. Ya habíamos hablado anteriormente del BVD o de la diarrea viral bovina, cómo esta llegaba a producir lesiones ulcerosas a lo largo de todo el tracto digestivo, empezando por la boca, continuando por el esófago, a nivel de los estómagos, intestino delgado, ahora lo vemos en el intestino. Y acá, miren acá, ¿qué le llama la atención acá? Este también es un corte de intestino, ¿correcto? ¿Alguien me puede decir qué enfermedad es? Paratuberculosis. ¿Cómo se dan cuenta que es la paratuberculosis? Muy bien. Por este engrosamiento tan particularidad que tiene el intestino. Miren ustedes, quiero que vean el intestino de acá. Miren este intestino, ¿correcto? ¿Cómo está la mucosa? ¿Está delgada o está engrosada? Bastante engrosada, ¿correcto? Engrosada. Entonces hay una hiperplasia de la mucosa. Cuando vemos una hiperplasia en la mucosa, descartamos cualquier proceso agudo y empezamos a pensar en procesos que son crónicos, ¿correcto? Vuelvo a repetir, cuando vemos la mucosa engrosada, descartamos cualquier proceso agudo y empezamos a pensar en procesos crónicos, ¿correcto? Entonces, ¿qué enfermedades en el intestino cursan con procesos crónicos? ¿Qué le dije hace poquito? No, pues, tienen que pensar de lo más simple. ¿Ah? ¿Qué les dije ahorita? ¿Qué les dije?
parásitos, ¿correcto? ¿Las enfermedades parasitarias pueden engrosar la mucosa? Por supuesto que sí. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una mucosa intestinal engrosada, nuestro primer diagnóstico diferencial puede ser descartar una enfermedad parasitaria. Una vez que hemos descartado a la enfermedad parasitaria, recién comenzamos a pensar en otras alternativas. Obviamente este de acá es un caso de ¿qué? De paratuberculosis, ¿correcto? Pero ¿qué es más frecuente? ¿Una paratuberculosis o una coccidiosis en un bovino? Una coccidiosis. Entonces, jóvenes, cuando ustedes tengan un caso, tienen que siempre descartar el que es el más común, la enfermedad más común. ¿Cuál es la enfermedad más común? El parásito. Y después que descartas el parásito, recién piensas a pensar en cuál es, en los poco probables. ¿Correcto? Hemos descartado acá que sea algún tipo de... ¿Qué es lo que presenta el animal, jóvenes? A ver, ¿qué característica clínica tiene este animal? Este animal tiene diarreas. Diarreas crónicas. Diarreas que no se ven con nada. ¿Correcto? Diarrea. Tiene tanta diarrea, jóvenes, que ha quedado así. Hueso y peña. En otras palabras, no está absorbiendo absolutamente nada. O sea, todo lo que come se elimina. ¿Cómo se llama eso ahí? Una diarrea por mala absorción. Ahí está. Tenemos acá con la diarrea crónica. Cuando me refiero a diarrea crónica, no estoy hablando de una diarrea de 2 semanas, estoy hablando de diarrea de meses. Esta diarrea crónica, esta diarrea por mala absorción lleva una hipoproteinemia, ¿correcto? Y esta hipoproteinemia llega también a desencadenar hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia a la formación de edemas. Entonces podemos encontrarnos este animal con ascitis, con hidrotórax, con anasarca también en edema subcutáneo. Muy bien, seguimos avanzando. Muy bien. Obviamente, jóvenes, entonces, ¿cuál es la causa de esa diarrea crónica? Obviamente, el problema que estamos viendo a nivel del intestino. Un engrosamiento del intestino. Ahora bien, jóvenes, este engrosamiento del intestino tiene una particularidad muy importante. Quisiera que nos centremos solamente para ver esta característica. Miren acá la mucosa. Si yo les dijera que miren solamente este segmento de la mucosa, este segmento de acá, en el que vemos estos pliegues bastante engrosados, ¿a qué les recuerda? Solamente esto de acá. ¿A qué tipo de tejido les recuerda? Si lo vieran por foco, como un foquito. A un cerebro, como si fueran unas circunvoluciones. Es por eso que esto se dice como que tiene el intestino de una apariencia cerebelar o cerebelóide. ¿Correcto? Cerebelar o cerebelóide. Ahora bien, hemos descartado coccidias, tenemos un intestino de apariencia cerebelar, sospechamos que sea definitivamente quizás una paratuberculosis, que es ocasionado por un Mycobacterium avium variedad paratuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortes histológicos. Y en los cortes histológicos vemos efectivamente ¿qué células? A ver, para los que han llevado su curso de infecciosas el ciclo pasado nada más, ¿qué células son las que se ven en el corte histológico? Células multinucleadas y células epitelioides. Si vemos células multinucleadas, como vemos acá en la flecha, ¿correcto? ¿Cómo es lo correcto llamar a esto de acá? Hay células multinucleadas, células de Langhans, acá. ¿Cómo es lo correcto llamar a esto de acá entonces? Enteritis granuloma, una enteritis granuloma. Correcto, una enteritis granuloma. Miren ustedes acá. Acá vemos células epitelioides. Acá vemos células multinucleadas. Acá le hemos hecho una tinción especial. ¿Cómo se llama la tinción especial? Para evidenciar ¿qué cosa? Al micobacterio. Y aquí está todo lo que ves de rojito. ¿Qué cosa es? El micobacterio. Entonces, jóvenes, este es el micobacterio, ¿correcto? El agente causal de la
paratuberculosis bovina. Mycobacterium avium, variedad paratuberculosis. El agente causal de la paratuberculosis bovina. Lesión macroscópica, enteritis granulomatosa. ¿Correcto? Muy bien, muy interesante. Pero, ¿qué más tenemos que saber de esta enfermedad de acá? A ver. Jóvenes, ¿qué pasaría si yo a este animalito le hago la prueba de la tuberculina? Le coloco la tuberculina. ¿Debería positivo o no? No, es que la tuberculina te permite ver si es Mycobacterium. Claro, Y pero es- en ese estadio no estaría. Pero en este de muy acá- avanzado como para- En este caso acá sí te da positivo. O sea, sí te va a dar positivo. Entonces, o sea, macroscópicamente tú ves este proceso acá y sí te puede dar positivo a Mycobacterium. Entonces tú dices, o es tuberculosis o es paratuberculosis. Si fuera una tuberculosis, si fuera Mycobacterium tuberculoso, ¿cómo serían las lesiones en el intestino? Esta es la lesión de Mycobacterium avium variedad paratuberculosis, una paratuberculosis bovina. Pero mi pregunta es acá ahora, si fuera una tuberculosis, no una paratuberculosis, si fuera una tuberculosis, ¿cómo serían las lesiones en el intestino? Muy bien. Veríamos acá lesiones granulomatosas, nodulares, a lo largo de todo el intestino. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre la tuberculosis y la paratuberculosis. ¿Correcto? Que la tuberculosis forma lesiones nodulares, mientras que la paratuberculosis forma lesiones difusas. ¿Correcto? Por eso que este de acá, o este tipo de granuloma, se llama granuloma simple y el otro se llama granuloma complejo. Y también, jóvenes, la forma de presentación del granuloma es diferente y la inmunología de la presentación de este granuloma también es diferente. Acá, jóvenes, este granuloma de acá o esta forma de presentación de acá también se le conoce de una manera diferente. También se le conoce como granulomas tipo TH2. Acá, jóvenes, a diferencia de los granulomas tuberculosos básicamente es una inmunidad mediada por células, una inmunidad netamente celular. Acá, jóvenes, hay una inmunidad celular y también a la par, ¿qué cosa? También hay una inmunidad humoral. Vuelvo a repetir, acá hay una inmunidad celular y hay una inmunidad humoral. Mientras que en la tuberculosis, ¿qué cosa es lo que hay? Solamente inmunidad humoral. También, por eso que también se le llaman granulomas tipo TH1. TH1, TH2. Y ese es un concepto bastante importante para el campo. ¿Por qué para el campo? Y ahí les explico por qué. Si este fuera una vaca tuberculosa, ¿yo le podría hacer una prueba de ELISA para descartar la presencia de Mycobacterium? Y eso les voy a explicado por qué. ¿Por qué no podría hacer una prueba de ELISA para descartar tuberculosis? Ya lo acabo de decir la respuesta hace un poquito. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho acerca de la tuberculosis?